Muy buenas tardes, muchas gracias por escucharme. En estos 20 minutos voy a hacer una escuela bosque en donde mi único objetivo es enseñarles a ustedes qué se necesita hacer para sembrar un árbol nativo. ¿Qué debe pasar para poder sembrar un árbol nativo? Hoy que estamos hablando sobre ley del árbol, obras por impuestos, mercados de naturaleza, mercado voluntario de carbono, mercado de biodiversidad, es importante saber cómo se siembra un árbol. Entonces, ese es el objetivo que me propongo en estos 20 minutos. Juan Daniel, pasar de Neiva a Florencia son 2 horas en un trayecto que no tiene luz y la vía está deteriorada. Por lo general, los que vivimos en Florencia, yo vengo de Caquetá, soy bogotano, pero vivo hace 8 años en Caquetá. Viajamos hasta las 5 de la tarde para que no nos coja la noche pasando ese trayecto. El costo promedio de un producto agrícola, el precio promedio, la fracción de costo que tiene que ver con los temas logísticos en el país, cerca del 22%. Cruzar la cordillera Altamira-Florencia es un 34%. Es decir, estamos en un territorio con alta desventaja al cual todo el mundo quiere salvar. ¿Quién no quiere salvar la Amazonía? Nosotros vivimos acá en Florencia. Esta línea roja que ustedes ven es la deforestación que ha avanzado en los últimos 80 años. Esta franja amarilla fue selva hasta hace 80 años y se ha perdido por diversas causas. Ganadería extensiva, falta de apropiación del Estado, falta de legalidad sobre el uso de la tierra y demás. Pero lo crítico es que la franja roja sigue avanzando y ya entró a Chiribiquete, entró hace ya varios años. Nosotros tenemos un reto de contribuir a restaurar al menos 150.000 hectáreas en los próximos 5 años, de las 5 millones de hectáreas que ha perdido la Amazonía y de las 24 millones de hectáreas que tiene potencial Colombia dentro de los futuros mercados de la naturaleza. 5 millones de hectáreas requieren en promedio 2.500 millones de plántulas o semillas. Y lo que yo les voy a contar ahorita significa el proceso para rescatar semillas, llevarlas a vivero, que ustedes tomen la decisión de sembrar un árbol, pero lo más importante, porque la tarea ahí es fácil, es lograr que ese árbol se mantenga y perdure en el tiempo. Esta es nuestra escuela. Llegamos hace 7 años a Florencia, Caquetá. Mi socia y yo adquirimos un predio de 30 hectáreas y tomamos la determinación de volverlo un laboratorio de restauración de ecosistemas, donde hemos aprendido lo técnico, especies, suelos, semillas, pero sobre todo lo estratégico, que se necesita hacer para que ese árbol crezca y perdure en el tiempo. Y así es como se ve la escuela bosque hoy en día, 7 años después. Esto nos ha permitido a nosotros conectar con diferentes actores del sector privado, con diferentes actores de la comunidad ganadera, indígena, con diferentes actores de la institucionalidad y de la academia. El año antepasado sucedió algo maravilloso que suena contradictorio y paradójico, y fue el racionamiento de agua que tuvo Bogotá a comienzos del 2024. ¿Lo recuerdan ustedes? Y fue ahí cuando la ciudad se dio cuenta que el aprovisionamiento de agua no viene de Chingaza. Ese es el 50% de la historia. El aprovisionamiento de agua viene de la Amazonía. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realizó un estudio el año antepasado y el 24% del agua que llega a la parte detrás de Chingaza depende de la buena salud de la Amazonía. Y la Amazonía no tiene una buena salud. Si el ritmo de la deforestación sigue como avanza hoy en día, en donde estamos perdiendo cerca de 22.000 hectáreas anualmente solamente en Caquetá, y si la deforestación sigue al ritmo que sigue,
en los demás países del bioma amazónico, estaremos llegando al punto de no retorno en cerca de 18 años. 18 años es mañana. ¿Qué pasará cuando lleguemos al punto de no retorno? Básicamente las lluvias más fuertes que ustedes hayan vivido o sentido en su vida van a ser 4 veces más fuertes y más frecuentes. Imagínense los trancones en Bogotá. Las sequías más fuertes que ustedes hayan vivido, como la que vivimos en enero del 2024, van a ser más fuertes y más frecuentes. Estamos a 17, 18 años para evitar el punto de no retorno y eso justifica empezar a restaurar desde ayer. Y es un proceso que toma tiempo y toma visión. Esa fue la razón por la cual no solamente tenemos la Escuela Bosque, sino también la Escuela Páramo a 1 hora de Chingaza, ya que hay una conexión intrínseca por los ríos voladores. Y vamos a empezar a repetir la misma historia de un potrero cultivado en papa, volverlo una zona de restauración tomando en cuenta este ecosistema de referencia. Con este objetivo de la Escuela Bosque, buscamos que ustedes entiendan la complejidad detrás de un árbol. Y aquí voy con ello. Esta es la zona de la cordillera oriental, acá queda Neiva, acá queda Florencia, acá queda el sur de Chiribiquete. Restaurar estas 3 millones de hectáreas demanda de una serie de especies nativas, unas que son más fáciles de recolectar y unas mucho más retadoras que recolectar. ¿Cuáles son las más retadoras de recolectar? Aquellas que los colonos utilizaron para hacer sus establos, para hacer sus casas, para hacer sus corrales. Son especies que ya están en lista roja o especies altamente vulnerables. Por ende, debemos buscarlas en el sur de Chiribiquete. Buscar semillas en el sur de Chiribiquete en un entorno en donde hay un contexto de seguridad, que conocemos lo que sucede en el sur del país, en la Amazonía colombiana, donde los costos logísticos son altos, hacen que el valor de la semilla per se ya sea 3 veces superior al valor de la semilla de una especie rescatada en la región andina. Cuando un analista de sostenibilidad recibe una información y compara una especie nativa de la región andina versus una especie nativa de la región amazónica, obviamente va a notar la diferencia en precio. Pero la toma de decisión en estos casos no debe ser sustentada en función del precio, sino en función del impacto y de la necesidad de acelerar inversión privada en regiones en donde no hay sector privado. Bogotá genera cerca del 26% del PIB nacional. Caquetá, mi departamento, genera solamente el 0.4% del PIB nacional. Acudir al sector privado es casi un imposible y ahí es donde aparecen aliados, amigos. En una charla anterior estaba Marta Falla comunicando la importancia de la visión, de no solamente hacer proyectos para la foto, sino hacer proyectos que empiecen a construir casos que proyecten visiones. Y agradezco a Postonia Marta Falla en aquel entonces porque gracias a este primer empujón, ahora somos más, estamos empezando a montar la primera red de árboles semilleros del país. ¿Dónde está la dificultad? Esta es la parte de atrás de la Escuela Bosque en Caquetá. Este polígono son aproximadamente 17 hectáreas. Haciendo un censo forestal, 17 hectáreas tiene aproximadamente unas 40.000 árboles, 40.000 individuos, de mal contadas unas 85 especies. 40.000 individuos en 17 hectáreas. ¿Cuántos árboles que producen semilla viable y vigorosa creen ustedes que hay en 40.000 árboles? ¿Cuántos de esos 40.000 árboles producen semilla vigorosa y viable para llevar a vivero? 5%, todos.
En estas 17 hectáreas de 40.000 árboles, solamente tenemos 65 árboles semilleros. Por ende, buscar semillas es encontrar agujas en un pajar. Y desde Bogotá a Medellín, la academia, acudimos al conocimiento tradicional. Acá está nuestro maestro de maestros, Don Eli, tiene 78 años. Infortunadamente, la cultura de la ganadería que empezó en los años 50, María Fernanda, lo hablábamos la vez pasada, empezó en los años 50, después en los años 80 empezó la cultura de la coca, cortó, frenó, em, rompió la cultura hacia el bosque. Dicho en otras palabras, encontrar a una persona que tenga mi edad, 45 años, a la cual uno le pueda preguntar cómo se llama esta especie o cómo se llama esta otra especie, es un casi imposible, porque se rompió durante 80 años la cultura forestal en un territorio donde hoy prima la cultura de la ganadería. Si uno analiza las tesis de grado de los jóvenes de la Universidad de la Amazonia, casi que el 65% de las tesis tienen una orientación hacia la ganadería, no hacia la cultura forestal. Por ende, el tema de conocimiento ancestral yo lo pongo en duda. Muy a pesar de que contamos con la ayuda de Don Eli, hemos logrado trabajar durante 5 años sistematizando su conocimiento. Rescatar una semilla es treparse a árboles de 35 metros. Ahí está Harlinson haciéndolo. Por fortuna vienen otros amigos y organizaciones como la FAO, en donde estamos trabajando con las comunidades indígenas y campesinas para rescatar árboles, por ejemplo, de este achapo, 42 metros de alto. Un achapo es una especie vulnerable que ya no se encuentra en el piedemonte amazónico, que Luis Carlos lo iba a tumbar para venderlo por madera, ingresos menos costos, utilidad bruta. Vender un árbol de 42 metros le hubiese generado una utilidad bruta cercana a los 2.500.000 pesos una vez, porque lo cortas y el árbol desaparece. Al rescatar semillas, que llegan a vivero, hoy Luis Carlos ya protege ese árbol y ese árbol le puede generar flujos de caja cada 2 años durante 20 años por la venta de las semillas. Hoy Luis Carlos ya monetizó cerca de 6 millones de pesos con casi 15 árboles semilleros identificados en la zona sur de Chiribiquete. Y eso nos llena de mucho orgullo. Esas semillas llegan a un vivero. Y acá está Jesse, Indira y David entendiendo las semillas. Las semillas nativas es un mundo complejo y desconocido. La Amazonía tiene más de 9.000 especies forestales nativas y conocimiento puro y duro, centrado, fuerte, reconociendo la gran labor del Instituto Humboldt, del CINCHI y de las universidades, tenemos aproximadamente 70 de 9.000. Cuando uno habla en clave de inversión y uno proyecta un esquema donde hay un modelo de restauración para capturar carbono, el punto de partida para calcular el carbono es el crecimiento de las especies. Yo tuve un cacharro que me dio en el ego como Julio Andrés, como Amazonía Emprende, pero también como país, en donde tuve la oportunidad de hacer un pitch para un proyecto de restauración de 5.000 hectáreas en Colombia, y acto seguido lo hizo un colega de Brasil para un proyecto de 10.000 hectáreas. Mis fundamentos fueron literatura secundaria. Estos árboles crecen a esta tasa, capturan tanto carbono, porque eso lo dijo el CATI de Costa Rica, porque eso lo encontramos en un artículo de Brasil, porque esto lo dijo Tales y Pascuales. Cuando los colegas de Brasil hicieron el ejercicio, el fundamento del cálculo de las capturas de carbono provenían de sus propias parcelas de investigación. Resultado, la inversión se fue para Brasil, no la pudimos aterrizar en Colombia. La importancia de la investigación en torno, y por eso tenemos un laboratorio en donde estamos acortando eh, camino alrededor de el entendimiento de las semillas nativas.
Hoy tenemos la alegría de contarles que la semana pasada inauguramos el mayor vivero forestal de especies nativas de la Amazonía. Son 30 hectáreas en donde el sector privado ha hecho parte de esto, en un lugar en donde el sector privado no existe, infortunadamente, por los prejuicios que tiene mi Caquetá. Muchas personas me dicen, no voy a Caquetá porque me da miedo. Si comparan ustedes Florencia en términos de criminalidad con Bogotá, Medellín y Cali, Florencia es un lugar 10 veces más seguro. Y varios de ustedes que estoy viendo acá y me han saludado, que han visitado, por favor ayúdenme a correr la voz y sigan contando lo potente, lo bonito, lo maravilloso que es Caquetá. Porque si logramos eso, logramos atraer la mirada del sector privado. Sembrar un árbol, en últimas, es un reto técnico, pero también lo dijo Marta Falla en su presentación anteriormente. Es un reto de caso de negocio. Yo tengo la esperanza y tengo todo el optimismo de que al estar acercándonos al año 2030, momento en el cual vamos a pasar al tablero para el cumplimiento del Acuerdo de París, vamos a pasar al tablero para el cumplimiento de los ODS, por coyuntura, el contexto de este gobierno futuro acelere los mercados de naturaleza para aprovechar las oportunidades que tiene un país con 24 millones de hectáreas con potencial de restauración. Si ustedes multiplican 24 millones de hectáreas por cerca de $2.000, que es el costo de inversión de una hectárea, no sé, Juan Daniel, cuántos billones de pesos serán, no tengo pero multipliquen 24 millones de hectáreas por $2.000. Es una gran cantidad de capital que puede transformar la vida de Caquetá, de Colombia, de muchos viveristas, de muchos recolectores de semillas, de muchos árboles que hoy son vistos como madera para producir una mesa y que pueden ser cosecha de semillas manteniéndolos en pie. Me queda 1 minuto 15. Esta fue una mini escuela bosque. Normalmente en la escuela Páramo dura más, en la escuela bosque en Caquetá dura más. Yo simplemente no me alcanzó el tiempo. Continuaremos la conversación, pero quiero cerrar simplemente agradeciendo a todos aquellos que han mirado hacia Caquetá, han logrado pasar hacia la vida de un dicho que me fascina mucho, pasar del dicho al hecho, a dejar de salvar la Amazonía desde el like o desde la pancarta y empezar a tomar acción en el lugar que nos significa como colombianos y en el cual nos sentimos orgullosos de decir que tenemos el 7% de la Amazonía, el cual es el 42% del territorio nacional y en donde todavía hay 18 años de oportunidad para salvarla. Yo soy Julio Andrés Rosso, les agradezco mucho por escucharme y seguimos en contacto.